Buenas noches, bienvenidos a Contrastes. Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. No sé si te enteraste, estaba el diputado y senadores tratando... Ah, no me digas, no vi nada en la televisión. Tremendo, ¿no? Por todos lados. Pues yo ponía el Disney Channel para ver si podía poner otra... Sí, no, pero estaban ahí los senadores debatiendo. Sí. Cristina ahí ahora retando a uno. Ayer diputados, no es claro, que, no es que exacto. siguen. No, ¿La viste a Cristina cómo lo retó al senador? Sí. Le dijo, ya hay memes al respecto. Presidenta. Me llamó la atención porque era del Frente de Todos la persona a la que retó. Digo, si sos del Frente de Todos no sabés que le tenés que decir presidenta a Cristina. Se la hacen enojar a propósito, la convierten en meme a propósito. Bueno, no te vas a enojar por eso. A ver. Mirá qué cosa para enojarse. Sí, es una cuestión anecdótica. La verdad que en realidad todavía no se sabe. Se supone que en el Senado se va a aprobar lo que se trató en diputados y que además el lunes incluso podría haber algún tipo de modificación, veto o cambio de parte del propio presidente de la Nación. Así que no sabemos bien, digamos, cómo va a terminar esta historia de la mega ley o ley de digamos, es complejo explicarlo, ¿no es cierto? Decían que hoy se aprobaba y que inclusive mañana mismo se podía promulgar. Sí, exacto. Entra en vigencia a partir de que se promulga. Exacto. Hay debate porque algunos de los puntos de esta mega ley son bastante polémicos. Bueno, algunas modificaciones ya hizo diputados. Exacto, hay algunas modificaciones que ya se hicieron. Algunas que parecían como que... ¿Vieron cuando decían que Macri tiraba las cosas por si pasa y si no retrocede en chancletas? Sí. Bueno, hoy me pareció lo mismo. Entre ayer y hoy me pareció lo mismo. La verdad que parece que hay algunos políticos, algunos gobernantes que intentan hacer lo que quieren y cuando no sale dicen, no, pero si yo había decidido que no era así. Estaba mal ahí. Estaba mal. Es más, hay una reunión que se va a hacer el lunes con el presidente de la Nación, con Sergio Massa y seguramente con algunos otros dirigentes del gobierno, que vendría a solucionar la polémica más grande de estas últimas horas, que es que a todos los jubilados que ganan más de 20.000 pesos por 180 días le congelan la movilidad jubilatoria, que después el propio presidente salió a tuitear que cada 3 meses igual les va a aumentar, que por decreto, supongo. Digo, ¿por qué no lo pusiste en la ley y te ahorrabas que te insultaran? Sí. Pero bueno, es como que cambia todo el tiempo. Así que como no está todo definido, vamos a esperar al lunes a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, hubo varias modificaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con el dólar turista, el 30%, bueno, unas modificaciones que hicieron diputados, como decíamos. Seguían, Eduardo, ¿no es cierto? Ahí, sí, acá tenemos a todos nuestros colaboradores que estaban ahí a full, minuto a minuto, siguiendo la sesión del Senado. Al margen de esto, que lo tenemos que tomar un poco con humor, porque la verdad que es bastante tenso lo que se ha vivido en las últimas horas. Sí, nunca los vimos trabajar tanto. Nunca los vimos trabajar. A algunos sí, a otros no. Hay que verlo porque son oportunidades contadas. Sí. ¿Les pagarán extra? Seguramente. ¿Les pagarán extra? No necesitan, pero seguramente, es lo que corresponde. Sí. A ver, acá en Bahía Blanca pasó de todo. También. La verdad que fue una semana muy compleja. Mucho hecho policial. Mucho hecho policial. El más delicado seguramente es este caso que por ahora está calificado como tentativa de femicidio, que es justamente el que involucra a Liliana Olate. Es una mujer que está internada en terapia intensiva del Hospital Municipal, por suerte recuperándose de a poco. Hasta ahora lo que tendríamos que decir es que según el testimonio de ella, en el momento en el que algunos vecinos fueron a auxiliarla en su casa de Ingeniero White y lo que le dijo a los ambulancieros, su pareja, en principio, la prendió a fuego viva. Estamos hablando de Alfredo Padilla, un hombre que está preso desde la mañana de ese mismo día porque quedó detenido después de que se estaba embarcando en una lancha justamente en el puerto de Ingeniero White. Ahora, salió a hablar el abogado, Guille. De Padilla, porque Padilla declaró ante el fiscal, dijo que él no tiene nada que ver. Estuvo charlando hoy en la radio con ustedes, con Germán en La Brújula, y básicamente, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, habló de la declaración de Padilla. Padilla refiere que él no estuvo con la mujer en el momento en que esto ocurrió, que sí estuvo antes, que tuvieron una discusión y que él se fue de la casa. Ellos no convivían, si bien eran pareja, no convivían y esto ocurrió en la casa de Padilla, pero habían discutido y él se había ido. El abogado Avellaneda relata que, bueno, que pasó por un kiosco, que tiene testigos, que dan cuenta de que esa hora pasó por ese lugar y que después se terminó yendo a dormir al barco donde él trabaja. O sea que entró al puerto. Entró al puerto. O sea que la prefectura lo vio. Al barco, la prefectura lo vio, que hay cámaras de seguridad, que inclusive su patrón sabe de esta situación, que él se había ido a dormir ahí, que no se enteró de nada porque en el barco no tiene buena señal de celular, entonces lo llamaban durante la madrugada por esto que había ocurrido.
y él no tenía comunicación y se enteró a la mañana cuando finalmente lo fueron a buscar. Se enteró de que su pareja estaba quemada. De que se había prendido fuego. Él dice que se autolesionó y que no sería la primera vez que ella lo hace. Bueno, lo que no es la primera vez es que alguna persona que cometa algún hecho de violencia de género dice, no, yo no estaba ahí, tengo la forma de probarlo. Sí, la familia de Olate están seguras de que fue Padilla. Sí, totalmente. Sí, Seguros. por supuesto, están totalmente seguros. Incluso ella han nunca dado... haría algo así. Sí. Y además en el día de su cumpleaños. Incluso han dado datos a la prensa de que ya había hecho otros hechos violentos, había cometido algún otro hecho violento Padilla. A ver, estábamos hablando con gente de la investigación hasta hace minutos nada más. Lo que nos dicen es, bueno, ahora obviamente vamos a ir muy fuerte en empezar a desandar toda esta historia que contó Padilla. O sea, vamos a ver si el kiosco existe, si el kiosquero existe, si el amigo con el que se cruzó existe, si existe la cámara que lo filmó entrando al puerto. Y además vamos a ver si a pesar de todo este relato y a pesar de que se pueda comprobar que estuvo en todos estos lugares, no dan los tiempos para que haya vuelto a la casa a quemarle y después volver a ir al puerto. Sí, y un dato más que me olvidé que daba Avellaneda. Dice que hay llamadas del teléfono fijo de la casa de Padilla al celular de Padilla. Que eso demuestra que él no estaba. Hay que probarlo, hay que ver qué señalan las antenas de celulares. ¿Dónde estaba el celular de Padilla? Totalmente. ¿Qué tan lejos estaba del teléfono fijo de la casa? No es que lo estemos juzgando antes de tiempo, pero en realidad la verdad que yo en este tipo de casos primero trato de creerle a la víctima, ¿no? Por algo está detenido. Claro. Por algo está detenido. Liliana está recuperándose. Sí. La tuvieron que operar algunos cirujanos, porque la verdad que tiene el 30% del cuerpo quemado. Tiene la parte superior de las vías respiratorias afectadas, la zona de la boca, de la nariz. Por suerte no la parte más interna, así que eso obviamente que va a hacer que se pueda recuperar más rápido. Sigue grave de todas formas. Sigue grave, estaban intentando sacarle el respirador artificial y además bajarle la sedación. Yo hablaba con una fuente de la investigación que me decía, bueno, es una gran noticia que evolucione favorablemente. Primero por su vida. Sí, además son las primeras horas, claro, es una buena noticia también. Y segundo, porque queremos tomarle declaración. Sí. Queremos tomarle declaración, queremos saber qué dice, queremos saber si nos dice lo mismo que le dijo a los vecinos, queremos saber si nos dice lo mismo que le dijo a la gente de la ambulancia. Bueno, vos tuviste oportunidad de hablar con algunos vecinos que daban cuenta de una relación violenta. Sí, a mí hay un par de vecinos, uno al aire y otro fuera de aire, nos comentaron. Primero nos dijeron que la veían todos los días irse a trabajar, así que no convivieran a mí me llama la atención. Porque vos decís, ¿cómo decís que no conviven en la misma casa si los vecinos la ven salir a trabajar todo el tiempo? No convivían, pero que la mujer tenía una llave del domicilio de Padilla. Bueno, es convivir. A ver, si los vecinos la ven salir de esa casa todos los días para ir a trabajar y tiene una llave de la casa, a ver, eso es convivir. Sí. Primero. Segundo, hay vecinos que nos decían que esta persona es una persona violenta. Hay algunos vecinos que nos dijeron que tenía algún inconveniente con la droga. Eso va a ser muy difícil que nosotros lo probemos. Después veremos qué es lo que hace la fiscalía. Y si corresponde o no investigarlo para este caso. Y hay un vecino en particular que nos dijo que, bueno, que cuando estuvo en la casa de esta persona circunstancialmente notó que tenía una forma de ser bastante violenta. Veremos. Sí, ahora hay que esperar. Hay rumores que dicen que él ya era violento con otras parejas anteriores a ella. Hay otros rumores que dicen que esta mujer, que es enfermera en el Hospital Español, ya había tenido otras parejas que la habían lastimado y que la habían golpeado. Veremos si corresponde investigar la causa o no y qué es lo que se sabe en los próximos días. Sí, la cuestión es que una nueva marcha va a organizar la familia. En este caso no en White, porque la última marcha había sido en White, esta no. Acá en la plaza, Rivadavia. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es seguramente el caso más importante en cuanto a lo policial de la semana. Sí. Y hay otro que es importante, pero no por lo policial, porque en realidad hay 2 denuncias en fiscalía desde hace ya un tiempo contra esta persona, pero te diría que es más importante por lo que comentaron las víctimas y por el personaje del que estamos hablando, que es alguien muy conocido en Bahía Blanca y que además fue siempre muy requerido por los medios de comunicación, porque por su forma de ser, claro, por su forma de ser y por su tipo de trabajo, los periodistas lo buscábamos, podemos decir, para, bueno, que nos diera alguna opinión técnica de su rubro, que es justamente el de la veterinaria. Sí, los animales y sobre todo las aves. Estamos hablando del especialista en aves, principalmente Tellarini. Pedro Tellarini. Vos estuviste en los estudios con 2 víctimas que lo acusan de varios hechos. Sí. O sea, es un relato bastante complejo en donde se pueden encontrar
varias aristas, algunas que pueden ser delito, otras que no, pero que englobadas en un relato de dos mujeres, la verdad que impacta. ¿Qué fue lo que dijeron estas personas? Dos mujeres que dieron su testimonio, que se acercaron a la radio, y una tercera mujer que llamó por teléfono y que también relató situaciones bastante extrañas que le ocurrieron en su momento con Telarini y que ella inclusive había denunciado en fiscalía y bueno, no se había avanzado. Las mujeres hablan de abuso, una de ellas por lo menos habla de un abuso, hablan de que este hombre les daba algo como que las drogaba, ellas no pueden relatar qué es, perdían la conciencia, eso es lo que dicen, que perdían la conciencia, que él aprovechaba para sacarle fotos, hacer videos donde también estaban involucrados los animales, y después cuando ellas querían alejarse, él las extorsionaba enviándoles esas fotos y esos videos por mensaje. Esto también relata la mujer que decíamos se comunicó de forma telefónica a la radio al escuchar a las otras dos personas. Cuenta que ella en una oportunidad se tenía que encontrar para salir a la noche con Telarini y que no se acuerda nada de lo que pasó. No sabe si la drogaron o no, pero entiende que algo le dieron porque no puede no acordarse de qué es lo que ocurrió después de que se contactó con él. Sí, no encontraba su departamento. La mujer de golpe aparece en su edificio, no sabía cuál era su departamento, tuvo que llamar a una amiga, inclusive se llamó al 911, se pensó que la mujer estaba teniendo una ACV, de cómo estaba desorientada, y bueno, ella manifiesta que habló con algunos médicos que le dijeron que le podían haber dado burundanga, ketamina, sí, algún tipo de droga que no salió en el análisis de sangre y que si le hubieran hecho un análisis de orina eso se hubiera detectado. Es muy interesante lo que dijo en un momento esta mujer, que ella lo volvió a contactar a Telarini para preguntarle qué había pasado, y él dijo, no, nosotros nunca llegamos a encontrarnos. Yo tuve una emergencia médica, algo así, claro, una emergencia. Ella dice, pero ¿cómo? Si nosotros anoche íbamos a salir. Tengo los mensajes, dijo. Claro, no, pero no salimos porque a mí me surgió una emergencia y no salimos. Bueno, la mujer está segura que salió con él, dice que están las cámaras de seguridad de su edificio, donde se ve que ella sale, y también en el estado en el que ella regresa a su casa, ella dice, no, yo no estaba alcoholizada, no bebo alcohol, evidentemente algo me habían dado, no sabe si de tomar o qué. Una de las otras personas que denuncia, la que concurrió a la radio, dice que ella cree que le puso algo en el mate y que de esa manera ella perdió la conciencia. Bueno, hay dos denuncias penales de estas dos personas que estuvieron en los estudios de La Brújula. Hay dos denuncias penales, tendrá que investigar la justicia. Por ahora Telarini no habló, no dio testimonio con los medios. No quiso. Con el medio, porque en realidad los únicos que están tratando este tema somos nosotros, los de La Brújula, y acá en Contraste. Hay denuncia en fiscalía. Hay dos denuncias en fiscalía. Sí, después si la justicia dice no pasó nada, bueno, bien por Telarini. Pero la verdad que no decir que hay una denuncia contra una persona que es tan conocida en Bahía Blanca y con un hecho tan delicado como lo que se lo acusa, es una locura. Bueno, estas mujeres también hablan de maltrato a los animales y algunas otras cuestiones. Que también son delitos, si se comprueban. Sí, el maltrato animal también es un delito, pero bueno, no está dentro de esta denuncia inicial que hicieron. Exactamente. Bueno, al margen de esto y de ver qué es lo que pasa con la justicia, por último, y antes de meternos ya en el segundo bloque, están nuestros invitados, concejales. Hoy vamos a hablar con un concejal del oficialismo, una concejal del oficialismo y un concejal de la oposición, del aumento del boleto de colectivo, que también fue un tema de la semana. Todavía no aumentó el boleto, porque todavía no se trató en el Consejo, pero va a aumentar. Sí, exactamente. Antes de eso, cortito, lo tengo que leer, porque no me acuerdo los nombres todavía de los funcionarios de la provincia. Pido disculpas, queda medio berreta, pero Fernanda Raberta es la nueva ministra de Promoción Social de la provincia de Buenos Aires. Hace pocos minutos nada más estuvo reunida con varios representantes de distintas municipalidades, la mayoría del conurbano. Me decían que del interior de la provincia muy poquitas. Bahía Blanca era lejos, la que estaba más lejos en cuanto a kilometraje, digamos. Fue Vanina González, que es la secretaria de Promoción Social de la municipalidad, a reunirse con la nueva ministra. Fue una reunión protocolar, una reunión formal. Vanina González se quería reunir con ella justamente en persona para presentarse. Claro, para conocerse. Para conocerse, para ver cómo va a trabajar el Ministerio de Promoción Social de la provincia de Buenos Aires, que es una área muy delicada, por supuesto. Y lo que podemos decir es que la idea de la nueva ministra es tener reuniones con representantes de los municipios cada 60 días en distintos municipios. O sea, no que tengan que viajar todos a La Plata, sino ir ella a distintos municipios. Supongo que empezará por los del conurbano, que son los de más población,
ir a distintos municipios y tener reuniones con representantes del oficialismo y de la oposición, obviamente, en esos lugares. Eso por un lado. Y por otro lado, la municipalidad ya le hizo un pedido al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de ayudas de canastas navideñas. El municipio tiene canastas propias, sí, canastas que se van como a repartir, todos los años. como todos los años. Normalmente hay una ayuda de nación y de provincia con mercadería, con canastas. Obviamente que en el medio de la transición todo es más complejo, ¿no es cierto? Porque la verdad que se están acomodando los nuevos ministros, pero bueno, si no llegan para Navidad, quizás para Año Nuevo pueda llegar la ayuda de la provincia, que por supuesto es más que necesaria. Vamos al primer corte y enseguida un tema que siempre es delicado, ¿no es cierto? El precio del boleto de colectivos. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Segundo bloque, como lo comentábamos, tenemos dos invitados. La doctora Laura Biondini, que es concejal del oficialismo, hincha de Independiente, nos enteramos recién. Eso es importante, porque la gente los tiene que conocer, a los concejales. Y del otro lado lo tenemos a Pablo Rosenfeld, que es concejal de la oposición, del Frente de Todos, del peronismo, que es de Boca. Hincha de Boca. O sea que los dos son cracks, pero bueno, Pablo es de Boca, doctora. Contra eso es difícil. A ver, nos tenemos que poner serios, Sí, pero me tampoco duele el vamos a bolsillo, dramatizar. te digo, Claro, ya. duele el Ya me bolsillo. duele. Podés decir que somos la mitad más uno, está claro. Sí, pero olvidate, eso pero no es necesario ni decirlo. Estamos hablando de Boca, no del Sí. peronismo. Ah, perfecto. A ver, doctora Biondini, Laura, vos usás colectivo. Así es. Porque hubo un llamado cuando saliste al aire por la radio diciendo no, los concejales aumentan el boleto y no tienen ni idea cómo viajamos. Vos viajás en colectivo. Sí, siempre que puedo, sí. Sí. ¿Es tan bueno el servicio? ¿Se banca el servicio semejante aumento?
Bueno, para que se pueda mejorar y algunas líneas sostenerse en la eficiencia que tienen, no todas son iguales, esa es la realidad. Yo utilizo dos que la verdad que son buenas, una de San Gabriel y otra de SAPEM, pero es necesario ir manteniendo la actualización de los costos justamente para, sobre todo, que no se desfinancie el sistema y no haya un desequilibrio para no volver a épocas lejanas que fue un desastre el sistema, como fue la época de Plaza y Mayo. Por supuesto que es difícil, ¿no?, tener que anunciar un aumento, pero tenemos que ser responsables para que se pueda mantener el sistema, ¿sí? A ver, está bien, porque hasta la UTA te dice, no, hay que aumentar porque el sistema si no se desfinancia. Sí. Ahora, cuando hacen este informe, que lo hace el Ejecutivo, pero que lo hace en base a la información que dan las empresas, seguramente habrán... pasajero kilómetro, exactamente. Dentro de todo eso, Pablo, ¿se analiza cuánto gana la persona que viaja en colectivo y si puede pagar el boleto? En absoluto. Por ejemplo, para tener un parámetro de lo que estamos hablando, en este año que termina, el acumulado del aumento fue del 51%. Y en definitiva, ¿qué paritaria cerró en esos índices? La nuestra no. Ninguna. El tema es el siguiente. Además, en este estudio de costo puntual, que venimos a discutirlo hoy, si se consuma el aumento que se pidió para diciembre, que va a ser casi del 29%, estamos hablando de un acumulado casi del 80% en casi un año. O sea, el 51 más los 29 que va a aumentar ahora. Pero por otra parte, también hay cuestiones controversiales en el tema del estudio de costo y particularmente en este. Por ejemplo, hay una proyección de un subsidio a nivel nacional, que es un supuesto, porque todavía no está establecido, de un 30%. O sea, lo que hizo el municipio, calculó un subsidio que todavía la provincia no lo confirmó. Hay que tener en cuenta que el gobernador asumió hace 10 días prácticamente, donde todavía ni siquiera hay presupuesto. Ha encontrado la provincia, como él lo ha dicho, arrasada y fundamentalmente está haciendo sus primeros pasos. Y sin embargo, el Ejecutivo, en el estudio de costos que acaba de hacer, que se ponen un montón de índices que tienen que ver con los insumos, con la UTA, que se divide por kilómetro, el IPK famoso, para hacer digamos un promedio, y después eso se consensúa con los subsidios nacionales y provinciales, que son los más determinantes en esto. Lo que ha hecho el Ejecutivo, sin tener realmente un parámetro y una confirmación, es decir, bueno, lo calculamos en un 30%. Sin ningún tipo de confirmación oficial. La pregunta es, ¿y si el gobernador decide mañana aumentar los subsidios al 40%, le estamos haciendo pagar durante 3-4 meses a una persona un boleto que realmente no es real? Y por otro lado, lo que estamos viendo es lo que pasa sistemáticamente todos los años, donde lamentablemente nos hacen discutir dos aumentos en uno. ¿Por qué? Porque sigue vigente la cláusula gatillo, la famosa cláusula gatillo, que en realidad nos dicen, bueno, no, el aumento va a ser el 29%, pero en realidad en julio va a haber una actualización. Entonces no sabemos a ciencia cierta en cuánto va a terminar siendo el aumento anual. Y retomando un poco la pregunta, ¿a vos te parece que después de un aumento del 51% de este año se puede financiar el sistema? Y por otro lado, ¿quién cuida a las personas que viajan en el sistema? Acá hubo una cosa que también la tenemos que decir y que pasó en el año 2017, y casualmente lo hablábamos con el director de tránsito y con Laura, que fue muy gentil en organizar una reunión para hablar de estos temas, y decíamos, bueno, durante el año 2017 hubo una merma de 2 millones de pasajeros del sistema. Ahora, y reconocido hoy precisamente por el director de tránsito, hubo una merma también de un 3% de pasajeros, que es un valor significativo. Esto está hablando a las claras también de que evidentemente la gente está sustituyendo, digamos, ese medio de transporte seguramente por otra cosa. Hubo un crecimiento con respecto a las motos que hay en la ciudad, y eso tiene que ver con que a la gente evidentemente le cuesta mucho tomar un transporte público de pasajeros. Por eso digo que por ahí sería lo interesante, más allá de financiar el sistema o no, que yo creo que no está desfinanciado, yo creo que el sistema después de este 51% está equilibrado, es ver, dar vuelta la ecuación. ¿Quién tiene que pagar este aumento? ¿Tiene que tener más presencia del Estado? ¿Tiene que pagarlo el pasajero, que lamentablemente ha tenido un cimbronazo económico, no solamente por el pasaje, sino por lo que ha pasado con los servicios públicos? Bueno, esa es la gran discusión. Nosotros hablábamos de 38, 39, que sería el valor que iría el pasaje. La UTA dijo que sin subsidio es de 80 pesos. ¿Qué pasa si no llega el subsidio? Bueno, en realidad, para ordenar un poquito todos los conceptos que expuso Pablo, la tarifa plana estaría en 38 pesos. Sí es cierto, escuché las declaraciones de los miembros de la UTA, que el pasaje sería mucho más elevado. Esto es así porque
hay un montón de subsidios que recibe el sistema para poder dar distintos tipos de descuento. Por eso tampoco estoy de acuerdo con que no se piense en la gente que por supuesto no tuvo este aumento salarial como la inflación. El estudio de costo y el 50% que habla Pablo en lo que va en los dos ajustes que hubieron, va de la mano de la inflación que tenemos en el país. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Se hace un estudio de costo en forma responsable, como se venía haciendo. Por más que sean 10 días de gobierno, es irresponsable que no tengamos todavía comunicación oficial qué va a pasar con los subsidios, tanto a nivel provincia como nación, porque el sistema sigue andando no solo en Bahía Blanca, sino en toda la provincia de Buenos Aires y en la nación. El estudio de costos se hace previendo, por declaraciones anteriores a asumir el gobierno, de que incluso se iba a implementar el boleto estudiantil gratuito. Entonces, previendo una inflación mínima de 30% para el año que viene, que ojalá sea menor y que ojalá nos den más subsidios, es que se llega a este estudio de costo. Por otro lado, ¿de dónde sacamos los números? Los elaboran los técnicos. No hubo una sola queja a la elaboración o a cómo se elabora el estudio de costos o un planteo puntual de algún ítem que esté en discusión o que se quiera rever o que se quiera presentar otro análisis. No, mira, a mí me da de determinada manera. ¿Con esto qué quiero decir? Uno es una persona que tiene que recibir un estudio de costo de gente especializada en la materia, que estudia los distintos parámetros para elaborarlo, que lo presenta y tiene que confiar en los técnicos que lo analizan. Hay un detalle muy puntilloso, como decía Pablo, de los insumos, como ser lubricantes, nafta, seguros de responsabilidad civil, patentes, determinados conceptos que se incorporan, además de lo que es la masa salarial. Incluso se incorpora una hoja del Ministerio de Trabajo firmada en octubre por el personal de la UTA, que son dos conceptos que van encareciendo el sistema. Así que, dentro de la responsabilidad que hay que tener, por supuesto que nos encantaría que nos digan desde Gobernación se van a bajar más subsidios que lo que otorgó la gobernadora Vidal. Bienvenido sea. Y eso va a verse reflejado en el pasaje. Hoy por hoy la realidad es que hay incertidumbre, no la tenemos, pero hay que ser responsable de tener un sistema que opere correctamente para poder garantizarle el servicio a la gente. Ahora, las empresas no tienen... Yo quiero hacer un minuto sí. y me contestan los dos. Las empresas no tienen el suficiente colchón como para decir, bueno, si el gobernador recién asumió y no nos dijeron todavía cuántos vamos a tener de subsidio, en vez de tratarlo ahora, apurado, en diciembre, lo tratamos en marzo, la gente pasa diciembre, enero y febrero, que además seguramente debe andar menos gente en colectivo porque hay vacaciones de escuelas, con el mismo boleto, y en marzo, cuando ya sabemos de cuántos son los subsidios, de cuánto va a ser la ayuda provincial, ahí tratamos el boleto y lo aprobamos como tenemos que aprobar. ¿No se bancan 3 meses de changüí las empresas? Eso es lo que quería acotar yo. En definitiva, ¿por qué el apuro de sacarla ahora? Me parece que lo más pertinente es esperar a que se hagan los anuncios. El estudio de costo, es cierto, no se ha cuestionado porque nosotros somos responsables y cuando no hay que cuestionar no se cuestiona, pero en este caso puntual es cuestionable porque no se puede poner un índice que no se conoce. Entonces ya del vamos deja de ser serio el estudio de costo. Yo no puedo presumir, digamos, lo que va a mandar provincia o nación porque en realidad no tengo la certeza. Entonces desde ese punto de vista me parece que hay que replantearlo y me parece que lo que dice Manuel, que es de sentido común y que es la lógica, es decir, esperemos en marzo, febrero, veamos cuáles son los niveles de subsidio y discutámoslo como lo tenemos que discutir. ¿Cuál es el apuro de salir ya si tuvimos un acumulado del 51%? Me parece que las empresas no están desfinanciadas. Y por otro lado, no se puede hablar de una irresponsabilidad del gobernador, porque en definitiva está asumiendo y los tiempos hay que permitírselos. Yo diría que la irresponsabilidad con respecto a los subsidios fue del Gobierno Nacional de Cambiemos, cuando en realidad se lo sacó de encima y se lo trasladó a la provincia y hubo un paréntesis donde la provincia congeló los subsidios y en definitiva no escuché quejas ni voces, digamos, de parte del intendente de yendo a La Plata a hablar con la gobernadora de ese entonces para pedirle que realmente actualizara los subsidios. Y con respecto a lo que dice Laura, que también lo quiero manifestar, es cierto que hay subsidio, pero el subsidio generalmente lo impuso la Nación y fue a través de la SUBE, fue en el año 2015, que fue el gobierno que en su momento, cuando fue ministro de Transporte Florencio Randazzo, y fue el que subsidió todo el sistema de transporte que antes no existía. Y a veces también escucho decir que dicen, bueno, en realidad, que lo ha hecho el intendente en una nota que dio hace poco y también Laura lo suele decir, en realidad el único que va a pagar la tarifa plana es el 22% del sistema, pero está bien, pero aquel que tiene subsidio va a pagar con un aumento del 29% y lo pagó el año pasado o este año terminó pagándolo con un aumento del 51%. O sea, en definitiva los aumentos son así y aquel que tiene subsidio también paga el aumento. ¿Se puede, Laura, o ya está decidido
que se tiene que tratar esto en diciembre? ¿Tiene que ver con el presupuesto municipal? No, digamos, en realidad sería? nosotros consultamos y la realidad es que nos manifiestan que ya vienen con un atraso las distintas empresas. Ahora, si hay dudas de si las empresas pueden costearlo, estaría bueno también que hagan las averiguaciones, nunca se ha hecho. En el día de hoy, como manifestó Pablo, tuvimos una reunión con el director de tránsito y otros concejales. Desde el bloque que integra Pablo manifestaron que iban a hacer algún análisis y alguna propuesta, la cual por supuesto que si de poder aplicarse se va a hacer. El año pasado hicieron algunas observaciones y consideraciones que se incorporaron y repito, la idea es aplicar el menor aumento que se pueda, pero que permita que el sistema sea equilibrado. El año que viene se licitan las líneas de colectivos. Si no se da este aumento, ¿no puede significar eso también una traba para esa licitación, para que los empresarios se presenten? No, me parece que una cosa no hace a la otra, porque lo que estaba diciendo Manuel, y yo lo comparto, no estamos hablando de postergar el aumento por 5 o 6 meses, sino simplemente esperar a febrero o marzo, donde haya un anuncio concreto, porque en esto se resiente el bolsillo de la persona que viaja. O sea, no es lo mismo un subsidio del orden del 40 al 30, porque ahí tiene incidencia directa sobre el costo final del boleto. Con respecto a las licitaciones, me parece que no habría problema. De hecho, hoy también tuvimos una reunión para hablar de ese tema. Hay una mesa que se propuso para hablar un poco de lo que tiene que ver con toda la movilidad, digamos, de la ciudad, y en esa mesa misma también hay varios actores que supuestamente van a participar de la licitación, y me parece que no tiene incidencia una cosa con la otra. A ver, como para cerrar un poco el tema del colectivo, y ahora sería interesante que nos den, por ejemplo, 2 o 3 líneas de lo que creen que va a ser el Consejo Deliberante en 2020, que va a estar interesante, Sí. va a estar interesante. Laura, la verdad que es verdad que el sistema fue mejorando, ¿no es cierto? En relación a lo que veníamos con Plaza, la verdad que fue mejorando. También la vara estaba muy baja con Plaza. ¿Qué tendría que mejorarse? Nosotros hoy hablábamos con Guillermina fuera de aire, por ejemplo, los GPS, que hay algunos colectivos que no les funciona, y la verdad que la idea está genial, pero si no anda, digamos, no se puede aplicar. Eso es lo mínimo. Lo que pasa es que es un poco desparejo según las empresas. Exacto. Sí, según las empresas. Ella Ustedes ven manifestaba eso las también. líneas que utiliza y justo San Gabriel y Sapem son lo mejor. Fournier es un desastre. Lo de GPS es lo mínimo que le pasa a Fournier. ¿Se le puede exigir más a Fournier? Uso esporádicamente, no es de las que más utilizo, pero la 503 y la 519A, por ejemplo, que son de las que más utilizo, la verdad que se nota la mejora. Yo por ahí la gente se va acostumbrando a las frecuencias cercanas. Yo recuerdo de chica iba en colectivo y cuando iba al colegio uno esperaba 40 minutos, 45 y era normal. No digo que haya que esperar ese tiempo, pero me refiero por ahí como que para que el sistema funcione hay que adecuarse también a las distancias, ¿no? No es lo mismo si nos tomamos un colectivo para llegar de Aldea Romana al centro que si tengo que hacer 10 cuadras dentro del microcentro. Por eso tiene que ver con las líneas. Por supuesto que se le puede exigir dentro de esta conformación de mesa que está también, la idea es crear un área especial de transporte con inspectores de transporte que actualmente existen, pero al igual que la agencia vial, que hoy hablamos también en esta reunión, como que está tapada, por decirlo de algún modo, y la idea es darle relevancia para la prevención y los controles, que lamentablemente la Bahía es una ciudad que funciona con controles, ¿no? Bueno, tuvimos un caso de un asiento que se rompió en un colectivo y cada tanto suelen ocurrir cosas que en ese caso averigüé y me dijeron que había sido infraccionado la unidad. La idea es que no ocurra, no tiene por qué serlo, porque así como estamos trabajando por un sistema equilibrado, también tiene que ser óptimo y cumplir con las exigencias correspondientes, porque de nada serviría tampoco aplicar multas fuertes, si igual tengo una unidad desastrosa o con falta de higiene. Eso también depende mucho del personal, ¿no? De las líneas, porque uno ve que algunos cuidan el colectivo como si fueran de ellos, pero también es cada caso puntual y cada unidad puntual dentro de las distintas líneas. Bueno, seguramente va a haber más exigencia de parte de los usuarios mientras más alto sea el boleto, ¿no? Como ocurre obviamente con todos los servicios. Salimos un poquito de este tema que es polémico, la verdad, el tema del aumento del Nunca boleto. nos vamos a poner de acuerdo. A nadie le gusta que le aumenten el boleto y nadie le gusta salir a decir que hay que aumentar el boleto. Es así. Y hablamos, mira, 3 minutos tenemos, así que 1 minuto y medio para cada uno. Apurando. Exactamente. Pablo, ¿cómo crees que va a ser el 2020 en el Consejo Deliberante? Va a haber mucha paridad, porque la verdad que las elecciones, bueno, Gay hizo una tremenda elección, sacó más del 50% de los votos, pero Susbieles hizo una muy buena elección.
4 de cada 5 bahienses también lo votaron a él. O sea, va a haber una paridad bastante interesante, fuera de cómo pueden salir los votos, que el oficialismo tiene los votos como para aprobar las ordenanzas. La discusión va a ser interesante. Va a ser interesante y yo veo un consejo mucho más ordenado. Yo recuerdo que cuando fui electo en el 2015 teníamos un consejo atomizado donde había 13 bloques, que era imposible dialogar, donde había... No sabemos ni cómo se llamaban los bloques. Y en ese sentido me parece que está bueno porque prácticamente somos 2 bloques y más Izquierda, que tiene un bloque personal. Y apelo a que reine la sensatez, digamos. Yo, un poco lo dijo Laura, cuando nosotros somos una oposición constructiva, lo hemos demostrado. Cuando tuvimos que discutir el año pasado el aumento del colectivo, le acercamos una propuesta, no dijimos no por el no mismo, digamos, y siempre intentamos aportar en todo. Es un poco una impronta que nosotros tenemos y que nos inculcó un poco Marcelo Feliu, nuestro conductor, digamos, el hecho de ser responsables, de tener una contrapropuesta, de ir con una propuesta superadora, mejor. Y apelamos a que exista diálogo. Nosotros un poco lo que le reclamamos al oficialismo, y me parece que fue basado en esas mayorías que tenían y que sentían de que no necesitaban dialogar para sacar aquellos proyectos, que escuchen un poco más, que dialoguen, que entiendan de que por ahí nosotros de la oposición podemos aportar cosas importantes y que estén abiertos a propuestas, que es un poco lo que nosotros vimos lamentablemente en el consejo anterior. Yo diría, con Laura siempre hemos tenido un buen diálogo, es una persona que escucha, pero no todos los casos son iguales y me parece que tenemos que aprovechar esto. Hoy nos dan la posibilidad de que la provincia sea de un color político igual que Nación y acá a nivel local es otro color que tenemos que respetar porque es parte de la democracia, pero eso nos invita a dialogar y ayudarnos mutuamente para que tengamos una ciudad mejor. Bueno, Laura, ¿vos cómo ves el Consejo en el 2020? Bueno, ustedes, en general, los concejales que están en el Consejo son personas de diálogo, no se generan conflictos personales. En otro momento la verdad que fue tremendo. Pero bueno, sí, parece que son personas que razonablemente pueden dialogar, pueden charlar, reunirse. Por suerte sí, la verdad que se trabaja muy bien en conjunto en las distintas comisiones. Las nuevas conformaciones de comisión me parece que quedaron muy atractivas desde el punto de vista de los conocimientos. Hay personas con distintas profesiones, no solo abogados, que por ahí es lo que más siempre surge, lo que te permite tomar y adquirir los conocimientos de otras personas, ¿no? En general, como dice Pablo, a mí me gusta escuchar mucho, por más que no esté de acuerdo con algo, trato de que me expliquen, para por ahí uno está equivocado o por ahí lograr, la idea es el consenso en general, ¿no? Por ahí algunos, eso ya va en personalidad, en forma de ser, les resulta más fácil que otro tomarse más tiempo para escuchar o no. Pero en general, en el grupo, y la idea nuestra siempre es tratar los proyectos con el consenso de todos. Quedó demostrado en infinidad de veces que no se iba a aplicar el doble voto por el doble voto en sí mismo. Se lo utilizó en los casos que fue necesario por alguna cuestión estrictamente que hacía la gestión, pero en todos los demás casos apelamos a la voluntad del consenso, con una muy buena gestión del presidente Nicolás Vitalini, y ahora que lo nombro me parece que también va a ser importante su participación desde una banca que le permite tener más participación, y me parece que es un discurso político importante que vamos a tener. Bueno, les agradecemos por haber venido. Por venir. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Gracias por venir. No, por vamos a un corte y enseguida el último bloque. Quédense, un tema muy interesante. Vamos a hablar de pirotecnia, vamos a hablar de autismo. Hay que ponerse en lugar del otro también, ¿no? Exacto, un poco de empatía. Ahora vamos a charlar sobre eso. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites.
estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Bueno, estamos prácticamente en fin de año, las fiestas de fin de año, y relacionado con todo esto está la pirotecnia. Muchas veces se habla del uso indebido de la pirotecnia, de las consecuencias que puede tener, de las quemaduras, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener el uso de la pirotecnia con las mascotas y también con los niños. Por eso estamos con Pamela Moyá, ella es representante de la Asociación de Familias Condición del Espectro Autista. Pamela, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, creo que un poquito más de conciencia se está teniendo sobre este tema, Sí. ¿no? Uno piensa en otros años, en esta época ya se escuchaba mucha pirotecnia en la ciudad y ahora como que está un poco más tranquilo, pero ustedes tienen un mensaje que quieren difundir. Totalmente, sí, de a poco, con información, sentimos que va mermando, pero bueno, es importante seguir hablando, seguir informando, porque todavía hay mucha gente que desconoce las consecuencias que tiene para las personas dentro del espectro autista el uso de la pirotecnia. Lo primero que hay que decir es que en Bahía Blanca la pirotecnia es ilegal. Sí, bueno. Ahora es ilegal. Después de que Como un digan lo montón que de cosas, quieran por las empresas que la producen, si es legal o no, una ordenanza local, lo que sea. Si Sí. es constitucional, no importa. Ahora es ilegal. Por O supuesto. sea, que ya de sí, entrada sí. decimos que si Estamos- alguien está tirando pirotecnia, la compró de forma ilegal y la está usando de forma ilegal. Exactamente, sí. Hay una ordenanza que justamente lo que prohíbe es el uso de la pirotecnia. Más allá de eso, el mensaje que nosotros damos, la prohibición ya existe, lo que buscamos es generar conciencia. Es ponerle cara y dar visibilidad a las personas que se está afectando con el uso de la pirotecnia. No solo niños, sino también adultos mayores, personas con Alzheimer, también son afectadas. Entonces, bueno, la idea es llevar ese mensaje que mucha gente lo desconoce. Sí. Bueno, hay un spot muy bueno que dice ¿dónde pasaste o dónde vas a pasar Navidad? En el baño abrazando a mi hijo. Totalmente. Creo que eso de alguna manera trata de llevar un poquito de empatía, de entender lo que le pasa al otro. Totalmente, y es una realidad. Y sí. Hay gente que pasa Año Nuevo y Navidad con su hijo en el baño. Digamos, son situaciones extremas, en momentos donde uno debiera estar disfrutando, debiera estar festejando y en realidad está padeciendo. Hay una familia que padece, no solo la persona afectada. Pero bueno, por ahí mucha gente desconoce que las personas que están dentro del espectro autista, en general, no todos, tienen sensibilidad auditiva y eso es lo que les genera que el ruido de la pirotecnia les afecte tanto. No nos queremos meter obviamente con tu intimidad, pero vos tenés un familiar que tiene autismo. Mi hijo. Tu sí. hijo tiene autismo, es un Sí. chiquito menor de edad, obviamente, por Sí, tu edad. tiene 10 años. 10 Gracias. años, exactamente, ¿viste? De paso le dije que joven. A ver, recién vos decías, hay familias que hay padres, madres, abuelos, quien fuera, que está a cargo de los nenes o de las personas con autismo, que pasan un momento en donde todos los demás estamos brindando y saludándonos, abrazados en el baño, o en una habitación, o intentando alejarlos de todo lo que pasa fuera de la casa. Exacto. ¿A vos te ha tocado ver, escuchar, o en tu caso con tu hijo, una situación tan extrema? Porque yo imagino que debe ser dolorosísimo. Sí, a ver, en lo personal, mi hijo, si bien tiene sensibilidad auditiva, no es en niveles tan fuertes y nos hemos quedado siempre adentro con protectores auditivos. O sea, toda una, digamos, tenés que Una hacer toda una logística que logística. nosotros no hacemos. Por O sea, supuesto, hay que anticipar la fiesta, se anticipa con una historia social, que se utilizan pictogramas, hay mucha gente que por ahí no lo conoce, pero para las personas que están dentro del espectro autista, el uso de pictogramas les ayuda a comprender lo que va a ocurrir. Son imágenes que lo que hacen es explicar qué es lo que va a pasar.
Entonces utilizábamos historias, esas historias explicaban lo que iba a suceder y con protectores auditivos nos quedábamos adentro. Había todo una logística para poder pasar las fiestas, pero no llegamos a niveles tan extremos como otras historias que sí conozco y que han sido realmente muy duras para las familias y que lo siguen siendo. Ahora, es Incluso tremendo. hay gente que llega a autolesionarse. O sea, Sí, La desesperación del momento. Exacto, es tan fuerte el sonido como ellos lo perciben que realmente llegan a lesionarse y la familia tiene que contener a esa persona. lo que es tremendo es que, a ver, se supone que usan la pirotecnia por una diversión, Sí, digamos, para porque festejar. qué sé yo, está bueno escuchar ruido, a mí no me gusta, la verdad, pero bueno, suponete que hay gente que le gusta escuchar ruido fuerte. Ahora, es tremendo todo lo que tienen que hacer ustedes para cuidar, en tu caso, a tu hijito, porque a alguno se le ocurrió que es divertido hacer ruido, o sea, es impresionante. Si alguno escucha lo que vos estás diciendo ahora, creo que hay que ser muy mala persona, la verdad, para no ponerse en lugar del otro y decir, bueno, la verdad voy a festejar de otra manera. O sea, hay alguien que le hace mal la pirotecnia, no la uso más. O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué tiene que ver con con una cuestión de Cultural. educación, cultural? Si buscamos fin de año o año nuevo en Google, seguro que te aparece una postal que de fondo hay pirotecnia. Creo que es algo que está instalado de manera tal, que es la manera de festejar, que es también difícil de erradicarlo. Es una cuestión más que nada cultural. Y de a poco este tipo de cosas, este tipo de campañas, lo que generan es que la gente empiece a tomar conocimiento y el uso de la pirotecnia va a mermar. Pero bueno, es un camino largo. Claro. Sí. Y hay Claro. muchos intereses económicos también Por detrás. Digo, esto hoy que supuesto. planteaba Emanuel, de las empresas que han hecho planteos judiciales y demás. Por supuesto. Va a ser pero muy complicado. En autismo tenemos números, en Argentina particularmente no tenemos estadísticas, porque bueno, el gobierno, si bien tenemos una reglamentación sobre autismo, todavía estamos en veremos, pero en el mundo estamos hablando de 1 cada 59. Es un alto. número Muy muy alto. alto. Entonces no estamos hablando de una población menor, ¿sí? Los afectados son muchos. Hay personas que todavía no tienen diagnóstico y hay personas que tienen diagnóstico de manera tardía. Por eso también hacemos mucho hincapié en que el Estado debiera estar más presente en los primeros años de vida de los niños, porque ese es el momento donde el diagnóstico se puede dar de mejor manera y el pronóstico es mejor. Porque si yo empiezo un tratamiento cuando tengo un chico de 1 año y medio, cuando ese chico va a la escuela, ya está preparado, ya tiene una contención la familia. No es lo mismo que tener un diagnóstico a los 5, 6, 7 y hasta 11 años. Estamos hablando de edades ya más grandes, donde los tratamientos también se dificultan. Hay un trabajo muy, muy grande que hay que hacer sobre autismo, en general. Esta es una pata, pero hay mucho más para trabajar. ¿Y por qué es tan tardío el diagnóstico? ¿Porque el médico no lo detecta? ¿Porque la familia no está informada? Sobre autismo no hay mucho. Uno cuando es papá no lo sabe, no sabe las alertas, las señales de alerta que tiene que ver. Cuando uno va al pediatra, sobre todo con un varón que no habla, ya va a hablar, es vago, tenés que esperar. Claro, porque la madre en el fondo siente que hay algo. Totalmente. Nosotros tuvimos 1 año y medio dando vueltas hasta que logramos un diagnóstico. Y conozco casos de gente que ha estado 5 años dando vueltas, yendo a neurólogos, yendo a especialistas, sin lograr el diagnóstico. Todo ese camino, todo ese trayecto es tiempo que se pierde de terapias, es tiempo que se pierde de poder mejorar la calidad de vida de ese chico y de esa familia. Y es tiempo que hace que después, a futuro, sean más difíciles los tratamientos. Con lo cual también es importante hablar de diagnóstico temprano. Se tienen que especializar los pediatras, tienen que estar un poquitito más en conocimiento de lo que es el neurodesarrollo. El pediatra me puede decir a mí si mi hijo tiene tos, pero no sabe lo que tiene que hacer mi hijo a los 18 meses. ¿Sí? O sea, hay cuestiones que a los 18 meses ya se pueden detectar si hay un desvío en el neurodesarrollo de una persona. Y ahí hay 3 puntos básicos para autismo. Si yo tengo a mi hijo que tiene 18 meses y no me mira, no señala y no dice ni una palabra, tengo que hacer una consulta. Tal vez no sea nada, pero haciendo la consulta me evito... Claro, te sacás digamos, por lo menos obviás la posibilidad de que, Claro. de que sea eso.
Totalmente. Claro, por supuesto. En el caso de tu hijo, ¿se puede hacer un tratamiento? Contanos, porque vos recién hablabas del tratamiento. ¿Qué consisten estas terapias que vos hablabas? Consisten, claro. Otra cosa de autismo es que todas las personas son distintas, con lo cual cada persona tiene un perfil que es diferente. Las terapias son adaptadas a esas personas, todos no hacen las mismas terapias. En general lo que se hace es tratamientos de fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, psicopedagogía, suelen ir con acompañante a las instituciones educativas. En mi caso hacemos todas esas terapias, se pueden hacer talleres de habilidades sociales, hay mucho para trabajar, pero también hay profesionales para ello. Hay personas que siguen dietas alimenticias, hay toda una rama que, bueno, cada papá, cada familia va a ver cuál es el camino para recorrer para su hijo. No hay una receta mágica. Claro, no hay una receta. ¿Y qué pasa con los docentes en las escuelas? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Están preparados? Porque los chiquitos están una gran parte de su vida adentro de una escuela. Sí, las escuelas es un punto crítico porque no suelen aparecer las vacantes cuando uno va a notar a un chico que tiene un acompañante terapéutico. Ahí como que de golpe no justo no hay lugar. No hay lugar, entonces mira vos, claro. Es bastante Si hablábamos complejo. de empatía al principio del bloque, chao, con eso. Sí, que igual tampoco se entiende demasiado porque va con un acompañante terapéutico, no es que la docente se va a hacer cargo de todo. Pero lo mejor que le puede pasar a los chicos, a los compañeros de un chico con autismo, es tener justamente de compañero un chico con autismo. Si no, ¿cómo vamos a enseñar que ocultándolo le vamos a enseñar a los chicos lo que es el autismo? O sea, es una locura. E incluso, en el caso particular mío, yo estoy muy agradecida porque la escuela a la que va Joaquín realmente nos atendieron, nos trataron muy bien y él es uno más, pero es increíble cómo los chicos lo conocen y saben las cosas que le gustan y las que no le gustan, y cuando hay ruido entre ellos mismos dicen no hagas ruido porque no le gusta. Los chicos se adaptan muy bien. El problema por ahí es el ingreso, es lograr estos cupos. Entonces realmente hace falta también trabajar mucho con los docentes que tienen miedo de cómo voy a darle yo o enseñarle a una persona con autismo o cualquier discapacidad, no solo estamos hablando de autismo, cualquier chico que tenga algún desafío en su aprendizaje. Para los docentes es difícil porque no están preparados. Uno entiende que también hay falta de, en las carreras, falta de materias también de neurodesarrollo. O sea, estamos hablando de personas que tal vez tengan mucha voluntad, pero puedan no saber cómo hacerlo. Claro. ¿Y qué pasa con las obras sociales, no? Vos hablabas de una serie de terapias y demás. ¿Se hacen cargo? Ese sería el tercer tema. Bueno, en general tenemos que acudir a la justicia, porque las obras sociales suelen no querer cubrir la totalidad de los tratamientos. Yo en mi caso particular tengo un recurso de amparo y conozco a muchas familias que terminan en recurso de amparo, que es un costo para la familia, y independientemente del recurso, año a año después tenemos que seguir peleando con las obras sociales. Sí, me imagino la angustia, fuera del costo económico, la angustia, el tiempo la tensión perdido, de cada la año. burocracia. Totalmente. Cuando ese tiempo lo tendríamos que dedicar a poder hacer las terapias y hacer trabajo en casa, porque se trabaja también después de la casa. Las 24 horas. Totalmente, totalmente. Dale, me gustaría que le cuentes a la gente de la organización específicamente. Contanos un poco cómo se pueden comunicar, si es solamente de padres, si ustedes también le dan una mano a los padres que que recién descubren un diagnóstico. Sí, nosotros formamos parte del Comité de Autismo Bahía Blanca. Hay muchas instituciones, está también Región Sanitaria, que tiene esta Probatea, que también hacen diagnósticos, el CIAN, CIAC, no me quiero olvidar de nadie, APADEA, también nosotros que somos una asociación de padres, con lo cual si alguien quiere escribir al Facebook del Comité de Autismo Bahía Blanca o a la página nuestra que es AFASEA, nosotros nos podemos poner en contacto, ya sea con un papá, nosotros para hablar desde el lado de papá, pero hay también asociaciones e instituciones de profesionales que los pueden asesorar. Y Pamela, vos dijiste 1 año y medio estuvimos dando vuelta hasta que nos dieron un diagnóstico. Cuando te dieron ese diagnóstico, ¿vos sabías qué era? ¿De qué se trataba? No. Y fue un camino largo, llegar también uno a asimilarlo.
Para toda la familia, imagino. Totalmente. En el mientras tanto seguimos laburando en lo que teníamos que hacer, pero hasta llegar al día de hoy, estar acá, no fue tan fácil. Pero lo importante es, en mi caso particular, yo creo que tengo que valorar en la mamá que soy gracias a Joaquín, que me enseñó mucho, y bueno, llegar hasta acá también para mí es sanador, así que por eso hacemos estas campañas. Y en ese momento vos te apoyaste, cuando te dieron el diagnóstico, ¿te pudiste apoyar en otros padres que también tenían hijos con autismo? ¿Te apoyaste en los médicos que lo iban a empezar a tratar? Digamos, ¿cómo fue empezar, digamos, a hablar de autismo? En el camino básicamente fueron los profesionales y la familia. No tenía tanto contacto con otros papás, tampoco había mucho. Y bueno, ahora por suerte empezamos a armar una red con otros papás. Pero bueno, también es un camino largo hasta que uno está preparado para hacer eso. Bueno, muchas gracias por haber venido, muy amable. Bueno, y reiteramos el pedido. Sí, por supuesto. A ver, claro, exactamente. Aparte de que es ilegal, o sea que sería interesante no romper las reglas, ¿no? Pero bueno, como estamos acostumbrados a que en este país nadie hace caso, o casi nadie hace caso de las reglas, imagínense, dicen, no, además esto es una pavada, esto no es robar, esto es tirar un petardo. Bueno, por algo yo lo pagué, está prohibido. Claro, yo lo pagué. Lo pagaste ilegalmente. Claro. Por algo está prohibido, ¿no es cierto? Y además, aunque no estuviera prohibido, suponete que no estuviera prohibido, que en algunos lugares no está, si te pones un poquito en el lugar del otro... mal con lo que vos estás haciendo. Si vos acabas de escuchar lo que nos acaba de contar, la mamá de un chiquito con autismo, vos decís, yo tengo el derecho de hacerle pasar mal Navidad y Año Nuevo a un chico de 10 años solo porque quiero hacer ruido con un petardo. Sí. No, y no solo Navidad, Año Nuevo, bueno, esta semana hubo algunos espectáculos futbolísticos que también... Bueno, otro día hablamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Protestas y demás. Sí, totalmente. Otro día podemos hablar de qué es lo que pasa con los espectáculos deportivos en una ciudad que es ilegal la pirotecnia, pues, ¿cómo puede ser un espectáculo que está aprobado, digamos, por el Estado, usa pirotecnia? ¿En qué quedamos? Bueno, nos tomamos un minuto para decir, bueno, que este obviamente fue el último programa del año, lo decíamos al principio del programa. Al principio del ciclo estuvimos con Fabiola Bossi. Hoy, la verdad, Guille, yo tengo miedo de que vos, el año que viene, seas diputada. Tengo miedo porque Fabiola arrancó acá y después ahora es presidenta del Consejo Escolar. Así que, evidentemente, a la rama femenina del programa esto le trae suerte. Bueno, lo voy a tener en cuenta. El año que viene, si te candidateas, no, el año que viene no hay elecciones. No, el otro. Si te candidateas, ganás. Porque la verdad que venimos con un 100% de efectividad. Bueno, obviamente que le mandamos un beso grande a Fabiola. Por supuesto, que esto obviamente el programa fue parte también ella al principio. Un placer, Guille, haber estado con vos en el programa. Seguramente el año que viene vamos a volver a encontrarnos, vamos a hacer un receso en el verano. Quiero agradecerle a Eduardo. Quiero agradecerle a Rubén. Un poquito de todo. Sí, ¿no? Eduardo. Solo de camarógrafo. De camarógrafo, de técnico, productor, todo. Nos saca las fotos, un fenómeno. Quiero agradecerle también a Rubén, que en este momento está también en los estudios. A Ariel, que hoy no está, pero también está casi todos los viernes. No sé si me olvido de alguien de los que estuvieron acá, pero bueno. Y varios, Gonza. Exacto. A todos los trabajadores de BBC, la verdad. Feliz Navidad, feliz año y gracias por la mano que nos dieron. A Germán Sasso y a Martín Noir, que nos han ayudado a poder estar al aire, porque son los que nos dan una mano en la producción comercial del programa. Y bueno, la verdad que tratamos de hacer lo posible, ¿no? Yo creo que salió bastante decente, ¿no es cierto? Sí, salió bastante bien. Ojalá que todos tengan una feliz Navidad, un buen año y nos encontramos en un rato. Ya veremos cuándo. Claro. El año que viene. Nos encontramos el año que viene. Nos encontramos el año que viene.